Saludos, bendiciones hasta donde se encuentre, sea en la mañana, al mediodía, en la noche. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo, iniciando una nueva semana. Damos gracias a Dios por eso. Saludos, confiando de que hoy se encuentre mejor que ayer. Esta reflexión le he puesto como título los 12 discípulos eran un riesgo. Los 12 discípulos eran un riesgo. Quiero leer un texto. Normalmente leemos la Biblia en cada reflexión. Dice la Biblia, Hechos capítulo 4 y el verso 13. Normalmente todos tenemos presente el verso 12. Yo quiero compartir esta reflexión basada en el verso 13. Dice, entonces vinieron viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Interesante. Y le reconocían que habían estado, que habían convivido con Jesús. Hay un referente para nosotros los humanos. Los siglos se denominan antes y después de Cristo, dando un énfasis al centro, la razón de la vida, el Señor Jesús. Esta reflexión, como tiene que ver con su título, los 12 discípulos eran un riesgo. ¿Por qué eran un riesgo los 12 discípulos? Eran 12 Galileos. Y la Biblia señala que quienes hacían el comentario eran aquellos que en algún momento habían adversado al Señor. Y a ellos también, a los 12. Pero ellos reconocen algo, que los 12 discípulos habían una multiforme cualidades en ellos. La Biblia habla de algunos, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, eran hermanos. Y la mayoría de estos cuatro trabajaban como pescadores. Se dedicaban al negocio de la pesca. La Biblia habla de Mateo, que era un publicano. Y el concepto hebreo para los tiempos de Jesús con relación a esa función que tenía Mateo, publicano, ese trabajo que tenía Mateo, cobrador de impuestos, era un descalificado por lo que hacían. Ellos robaban, ellos extorsionaban, ellos explotaban a la gente. Y de ahí la Biblia habla de otro, Simón el canasnita o el celote. Estos dos últimos no se llevaban. En la costumbre judía no se relacionaban, se odiaban. Uno representaba el imperio romano, otro representaba al pueblo. Pues estudia la historia de estos hombres. De los otros se conoce muy poco. ¿Qué hacían? ¿De dónde venían? Se conoce muy poco. Pero en síntesis, los 12 eran un riesgo. El versículo que leí de Hebreos, de Hechos capítulo 4, verso 13, en otra versión. Voy a leer otra versión. La Biblia al día, Hechos 4:13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, al darse cuenta que eran gente sin estudio ni preparación, sabían que no tenían estudio, sabían que no tenían preparación. Fíjese que la Biblia lo denomina sin letra y del vulgo. Sin letra, que no se habían instruido formalmente en las escuelas judío
rabínicas eran gente ordinaria, no preparadas para enseñar a otros. Entonces ellos estaban descalificados, los discípulos, los 12. Pero también agrega el versículo del vulgo. Eran personas que no calificaban para enseñar a otros, para hablar en público, para predicar la palabra de Dios. Pero también los ubica como gente del vulgo. Era gente común, no preparada profesionalmente, no capacitada profesionalmente. Según tenían limitaciones los 12 discípulos. Pero independientemente de este pantallazo negativo, Jesús tomó el riesgo con los 12. El Señor Jesucristo toma un gran riesgo con estos 12 hombres galileos. Y el riesgo mayor era que entre algunos de ellos no se llevaban, que eran violentos, que eran no estudiados. Era un riesgo porque se exponía al proyecto que él tenía de predicar la palabra. Pues estos hombres no calificaban para ser predicadores. Esta gente no calificaba para hablar en público. Esta gente no calificaba para enseñar a otros. ¿Qué significa la palabra riesgo? La palabra riesgo significa o tiene que ver con la teoría de la probabilidad de haber daños. Eso corría riesgo que esta gente se rebelara, que esta gente se le sublevara, que esta gente lo expusiera, que esta gente lo abandonara, que esta gente le hiciera un desaire después de un tiempo o se confrontaran entre ellos. El Señor Jesús sabía que estos 12 hombres, en ellos había peligrosidad y vulnerabilidad. Jesús sabía el riesgo, pero Él mira más allá. Independientemente de que en ellos había peligrosidad y también había vulnerabilidad, Jesús mira más allá. Sabiendo del riesgo, pero Jesús no miró los riesgos. No miró los riesgos que habían en estos 12 hombres, sino vio una oportunidad. En medio de los riesgos hay oportunidades. Hay veces es importante saber que debemos aceptar los riesgos, confrontar los riesgos para poder lograr las oportunidades. En medio de los riesgos hay oportunidad. Y eso fue lo que el Señor vio en estos 12 hombres. Es importante reconocer que el riesgo no siempre es negativo. Asumir riesgo nos abre nuevas puertas de oportunidades. Hay veces no hemos evaluado las oportunidades que Dios nos da. Cuando aceptamos el riesgo, cuando afrontamos el riesgo, cuando vivimos el riesgo y lo superamos. Ahora, la importancia de ver el riesgo como una oportunidad. 5 cosas. Cuando hay riesgo, verlo como es importante. Primero, nos ayuda a salir de la zona de confort. Segundo, fortalece nuestra autoestima. Tercero, aumenta la fe y la autoconfianza. Cuarto, amplía la visión de futuro. 5, pone bases firmes para el crecimiento y desarrollo personal. Jesús vio esto en estos 12 hombres. En los 12 él vio si se puede. Hay riesgo, hay peligrosidad, hay vulnerabilidad, pero también hay una oportunidad de lograr algo con ellos. Dice la Biblia, 2 Timoteo capítulo 1 y el verso 7, ¿por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio? No tenga miedo confrontar el riesgo. No tenga pánico confrontar el riesgo. Dios, eres hijo de Dios, eres hija de Dios, crees en Dios. Dios nos ha dado poder, amor, dominio propio. Bendito el Señor.
Los riesgos van a venir. En la vida siempre vamos a tomar riesgos. Para lograr cosas hay que afrontar el riesgo. Un paso es riesgo, pero siempre verlo no como el peligro, sino ni tampoco ver la vulnerabilidad de nosotros. Hay que evaluar el panorama, pero verlo como una oportunidad. Pensando en los riesgos como oportunidad, la mayoría de personas toman decisiones basadas en lo que pueden ganar hoy, pero las personas extraordinarias como Jesús las toma basándose en quién puede convertirse mañana. Él vio en estos hombres lo que podía convertirlo mañana. Él vio la oportunidad de hacerlo diferente para el mañana. Él vio el éxito en ellos, logrando algo para mañana. Reflexión para la semana. ¿Valió la pena que Jesús tomara riesgos con estos 12 iletrados? Miremos nuestro riesgo como una oportunidad. Reflexión para la semana. Los 12 discípulos eran un riesgo. Recuerden nuestras cuentas. Suscríbete, síguenos. Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Saludos.